Era una cálida noche de verano cuando Alejandro y Sofía Núñez, una pareja que acababa de celebrar su 10º aniversario de casados, decidieron salir a cenar a uno de los restaurantes más populares de la ciudad. Alejandro, un hombre negro de unos 40 años, era un exitoso empresario. Había construido su fortuna desde cero, y ahora poseía varias empresas, aunque nunca alardeaba de ello. Para él, la humildad siempre había sido un valor fundamental. Sofía, su esposa, era una mujer elegante, llena de confianza y gracia. Ambos habían superado muchas dificultades en su vida, y aquella noche era un momento especial para celebrar su amor y todo lo que habían logrado juntos. Decidieron ir a un restaurante que había recibido excelentes críticas y que era conocido por su ambiente acogedor y su comida exquisita. Al llegar, la fachada del restaurante brillaba bajo las luces de la ciudad. Había una fila de coches lujosos estacionados en la entrada, y el ambiente parecía prometedor. Alejandro, con su impecable traje oscuro, y Sofía, con un elegante vestido de seda, entraron al restaurante tomados de la mano, felices y emocionados por su noche especial. Sin embargo, tan pronto cruzaron la puerta, se encontraron con una fría recepción. Detrás del mostrador, Harold, el dueño del restaurante, los observó con desdén. Era un hombre blanco de unos 50 años, de apariencia severa y con una actitud arrogante que se reflejaba en su expresión. Aunque intentaba mantener una fachada de profesionalismo, no pudo evitar mostrar su prejuicio tan pronto como vio a Alejandro y Sofía. «Buenas noches», dijo Sofía con una cálida sonrisa. «Tenemos una reservación para 2 a nombre de Núñez». Harold, que ya había decidido que no quería que esa pareja estuviera en su restaurante, fingió revisar la lista de reservaciones. «Lo siento, pero no veo ninguna reservación con ese nombre», dijo, sin siquiera molestarse en mirar detenidamente. «Además, estamos completamente llenos esta noche». Alejandro, acostumbrado a la discriminación que a veces enfrentaba debido a su color de piel, mantuvo la calma. Sabía que discutir en ese momento no llevaría a nada. «Estamos seguros de haber hecho una reservación», dijo con tono respetuoso, intentando aclarar la situación. «Mi asistente la hizo con una semana de anticipación». Harold lo miró con desdén y decidió terminar la conversación de manera abrupta. «No me importa cuándo la hayan hecho», dijo con frialdad. «No tengo espacio para ustedes esta noche». Sofía, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, sintió una mezcla de indignación y tristeza. No era la primera vez que enfrentaban ese tipo de trato, pero dolía igual cada vez. «Vámonos, Alejandro», dijo suavemente, tomando la mano de su esposo. Alejandro, manteniendo su dignidad, asintió y ambos salieron del restaurante sin causar más alboroto. Mientras caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, Alejandro intentó consolar a Sofía. «No dejes que esto arruine nuestra noche», dijo Alejandro con una sonrisa suave. «Sabemos que estas cosas pasan, pero no debemos dejar que nos afecten. Encontraremos otro lugar donde celebrar». Sofía, aunque molesta, sabía que Alejandro tenía razón. A lo largo de los años, habían aprendido a enfrentar la discriminación con gracia, pero esa noche algo dentro de Alejandro comenzó a cambiar. Sabía que tenía el poder de hacer algo al respecto, y aunque no lo mencionó en ese momento, ya había comenzado a pensar en la forma en que actuaría. Al día siguiente, Alejandro estaba en su oficina revisando algunos documentos cuando recordó el incidente de la noche anterior. No podía dejar de pensar en la arrogancia de Harold y en cómo los había tratado. Pero lo que Harold no sabía era que Alejandro no solo era un exitoso empresario, sino que también había estado en negociaciones para comprar la cadena de restaurantes a la que pertenecía el local de Harold. Alejandro sonrió para sí mismo al darse cuenta de que Harold había cometido un gran error al juzgarlos solo por su apariencia. Decidió que no iba a dejar que aquel incidente pasara sin consecuencias. Tenía los medios y la influencia para hacer algo al respecto, y aunque no era alguien vengativo, sabía que la justicia debía prevalecer. Tomó su teléfono y llamó a su equipo de abogados. «Quiero acelerar las negociaciones para la compra de la cadena de restaurantes», dijo Alejandro con calma. «Y asegúrense de que el restaurante de Harold sea el primero en el que hagamos cambios». El abogado, acostumbrado a las decisiones estratégicas de Alejandro, comprendió de inmediato. «Nos pondremos en marcha de inmediato», respondió el abogado. «Pronto serás el dueño de ese restaurante». Alejandro colgó la llamada y sonrió. No lo hacía por venganza, sino por justicia. Sabía que personas como Harold no debían tener el poder de humillar a otros solo por prejuicios y estereotipos. Tenía los recursos para cambiar la situación, y estaba decidido a hacerlo. Mientras tanto, Harold, ajeno a lo que estaba por ocurrir, continuaba administrando su restaurante como de costumbre. Sin embargo, con el tiempo,
comenzaron a surgir rumores de que la cadena estaba a punto de ser adquirida por un nuevo propietario. Harold, que no prestaba mucha atención a los movimientos empresariales, pensó poco en ello. Creía que su restaurante era lo suficientemente exitoso como para no verse afectado por los cambios. Unas semanas después, Harold recibió una carta formal en la que se le informaba que la cadena de restaurantes había sido vendida y que el nuevo propietario planeaba hacer una visita para revisar las instalaciones. Aunque al principio no le dio mucha importancia, la curiosidad comenzó a invadirlo. Quería saber quién era este nuevo dueño y qué planes tenía para su restaurante. Cuando llegó el día de la visita, Harold estaba nervioso. Había preparado el restaurante lo mejor que pudo, asegurándose de que todo estuviera en perfectas condiciones. Sin embargo, cuando el coche negro de lujo se estacionó frente al restaurante y Alejandro bajó del vehículo, Harold sintió como la sangre se le helaba. Era el mismo hombre al que había humillado semanas antes. El mismo hombre al que había rechazado sin razón aparente. Alejandro, vestido con su habitual elegancia, entró al restaurante acompañado por su equipo de abogados. Su expresión era tranquila, pero en sus ojos se reflejaba una determinación que Harold no había notado la primera vez. Harold, intentando recuperar la compostura, se acercó a Alejandro con una sonrisa forzada. «Bienvenido de nuevo, señor», dijo, intentando sonar amable. «Lamento mucho el malentendido de la última vez». Alejandro lo miró por un momento antes de responder, su voz calmada pero firme. «No fue un malentendido, Harold. Fue una decisión consciente de tu parte», respondió Alejandro. «Y esa decisión te ha costado mucho más de lo que imaginas». Harold se quedó en silencio, sin saber qué decir. Sabía que era demasiado tarde para arreglar lo que había hecho, y en ese momento, comprendió las consecuencias de sus acciones. Alejandro ahora era su jefe, y lo que sucediera con el restaurante estaba completamente en sus manos. En los días que siguieron, Alejandro decidió mantener el restaurante abierto, pero con cambios significativos. Harold fue despedido y el personal fue reentrenado para asegurarse de que todos los clientes fueran tratados con el respeto y la dignidad que merecían. El restaurante, bajo la nueva administración, floreció, atrayendo a una clientela más diversa y exitosa. Alejandro y Sofía, por su parte, continuaron prosperando, sabiendo que habían transformado una situación negativa en una oportunidad para el cambio. Alejandro había demostrado que el poder no estaba en las manos de quienes discriminaban, sino en aquellos que elegían actuar con justicia y dignidad. Lo que comenzó como una cena fallida se convirtió en una lección para todos. Nunca subestimes a las personas por su apariencia, porque la verdadera fuerza no reside en el poder o el dinero, sino en la forma en que tratamos a los demás. Después de la visita de Alejandro al restaurante de Harold, el ambiente en el lugar cambió por completo. El personal, que antes seguía las estrictas y a menudo injustas directrices de su antiguo dueño, se encontraba ahora bajo una administración diferente. Alejandro no solo despidió a Harold, sino que también hizo una revisión completa de las políticas del restaurante. Quería que fuera un lugar donde cualquier persona, sin importar su origen, fuera tratada con respeto. El impacto de los cambios fue inmediato. Los empleados, que solían sentirse intimidados por Harold, comenzaron a trabajar con más entusiasmo. Alejandro se aseguró de que todos tuvieran las mismas oportunidades de crecimiento dentro del negocio, implementando programas de formación y ofreciendo incentivos para aquellos que demostraban compromiso con su trabajo. Una tarde, Alejandro convocó a una reunión con todo el personal del restaurante. Estaba decidido a que todos comprendieran su visión y lo que quería lograr. «Sé que los últimos días han sido un poco turbulentos», comenzó Alejandro, mirando a los empleados reunidos en la sala principal. «Pero quiero que sepan que mi objetivo aquí no es solo mantener el restaurante en funcionamiento, sino hacer que sea un lugar donde todos se sientan valorados y respetados. Un lugar donde nuestros clientes y nuestro personal sean tratados de la misma manera, sin importar quiénes sean o de dónde vengan». Los empleados, muchos de los cuales habían trabajado bajo las duras condiciones impuestas por Harold, escucharon con atención. Habían oído hablar de Alejandro y de su éxito en otros negocios, pero verlo en persona y escuchar su visión los llenaba de esperanza. Algunos de ellos habían sido testigos de la discriminación que Harold aplicaba no solo a los clientes, sino también a los propios empleados. Ahora, sabían que las cosas serían diferentes. «Quiero que este restaurante sea conocido por su excelencia, no solo en la comida, sino en el servicio que ofrecemos», continuó Alejandro. «Y eso comienza con cada uno de ustedes. Ustedes son la cara del restaurante, y quiero asegurarme de que todos tengan las herramientas y el apoyo que necesitan para hacer su trabajo de la mejor manera posible». Los empleados asintieron, motivados por las palabras de Alejandro. Sabían que este era un nuevo comienzo, no solo para el restaurante,
sino también para ellos. Las oportunidades que Alejandro estaba ofreciendo eran algo que muchos de ellos nunca habían tenido antes. Mientras tanto, Harold, que había sido despedido de manera oficial, estaba sumido en su propia miseria. Para él, el restaurante era más que un negocio, era su identidad. Siempre había sido arrogante, creyendo que su posición como dueño le daba el derecho de tratar a las personas como quisiera. Pero ahora, todo eso se había desmoronado. Harold se encontraba en una pequeña cafetería de la ciudad, observando con resentimiento cómo el restaurante que una vez fue suyo seguía operando bajo la dirección de Alejandro. Sentía una mezcla de ira y humillación. Nunca había imaginado que un hombre como Alejandro, alguien a quien había despreciado sin siquiera conocerlo, terminaría siendo su jefe, y mucho menos que lo despediría. Esto no puede estar pasando, murmuró Harold para sí mismo, apretando la taza de café entre sus manos. No a mí. Pero la realidad era que Harold había perdido más que su trabajo. Su reputación también estaba en juego. Con el tiempo, los rumores sobre la razón de su despido comenzaron a circular por la ciudad. Algunos antiguos empleados del restaurante empezaron a contar sus historias sobre el trato que habían recibido bajo su administración, y pronto quedó claro que Harold no era el hombre que muchos pensaban que era. Alejandro, por su parte, continuaba con sus planes de transformar no solo el restaurante, sino toda la cadena de locales que había adquirido. Sabía que el éxito no venía solo de hacer dinero, sino de crear un entorno en el que las personas quisieran estar. Y eso era lo que estaba haciendo. Una noche, mientras Alejandro revisaba los informes financieros en su oficina, recibió una llamada de Sofía. Aunque ella no solía involucrarse demasiado en los negocios de Alejandro, siempre estaba interesada en lo que él hacía. ¿Cómo va todo?, preguntó Sofía con su voz suave y reconfortante. Va bien, respondió Alejandro, sonriendo al escucharla. Hicimos muchos cambios en el restaurante, y el personal parece estar motivado. Aún queda mucho por hacer, pero creo que estamos en el camino correcto. Sabía que lo harías bien, dijo Sofía. Siempre sabes cómo convertir una situación difícil en una oportunidad. Alejandro suspiró, agradecido por el apoyo de su esposa. No ha sido fácil, pero es lo correcto. Gente como Harold no debería tener el poder de humillar a los demás solo por prejuicios. Quiero que este restaurante sea un ejemplo de lo que podemos lograr cuando tratamos a todos con respeto. Sofía sonrió al otro lado de la línea. Me enorgulleces, Alejandro. Sabes, deberíamos volver a ese restaurante algún día. Sería interesante ver cómo ha cambiado. Alejandro rió. Tienes razón. Sería una buena idea. Pero esta vez, seremos recibidos como se debe. Con el paso de las semanas, el restaurante de Alejandro comenzó a ganar una nueva reputación en la ciudad. Las personas hablaban no solo de la calidad de la comida, sino también del excelente servicio al cliente. El ambiente en el restaurante había cambiado por completo. Ya no era un lugar donde la discriminación y el desdén gobernaban, sino un espacio donde cualquier persona podía entrar y ser tratada con dignidad. Alejandro también se aseguró de que el restaurante participara activamente en la comunidad. Organizó eventos benéficos, colaboró con organizaciones locales y ofreció comidas gratuitas a personas necesitadas. Para Alejandro, el éxito de su negocio no se medía solo en las ganancias, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. El personal del restaurante también estaba más unido que nunca. Los programas de formación y las oportunidades de crecimiento que Alejandro había implementado comenzaron a dar sus frutos. Muchos de los empleados, que antes veían el trabajo en el restaurante como un simple empleo temporal, ahora lo consideraban una carrera en la que podían prosperar. Uno de esos empleados era Luis, un joven de 23 años que había comenzado como lavaplatos bajo la administración de Harold. Luis siempre había sido trabajador, pero nunca había recibido el reconocimiento que merecía. Sin embargo, con Alejandro al mando, las cosas cambiaron para él. Luis, he estado observando tu trabajo, le dijo Alejandro una tarde. Eres constante, confiable, y siempre estás dispuesto a ayudar a los demás. Creo que tienes lo que se necesita para asumir más responsabilidades aquí. Me gustaría ofrecerte una posición como supervisor. Luis, sorprendido por la oferta, se quedó sin palabras por un momento. ¿Supervisor?, preguntó, sin poder creerlo. ¿En serio? Alejandro sonrió, asintiendo. Sí, en serio. Te lo has ganado. Luis aceptó la oferta con gratitud, sabiendo que Alejandro estaba dispuesto a darle una oportunidad que nunca había pensado que llegaría. Mientras tanto, Harold, ahora desempleado, veía cómo su vida continuaba desmoronándose. No solo había perdido su restaurante,
sino que su reputación había sido destruida por completo. Las historias sobre su comportamiento racista y su trato injusto hacia los empleados y clientes comenzaron a extenderse, y pronto se encontró aislado. Nadie quería contratar a un hombre con su historial, y los pocos amigos que tenía lo evitaban. Harold, que siempre había sido un hombre arrogante, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Su caída fue rápida y devastadora, y pronto se dio cuenta de que ya no tenía el control de su vida. Un día, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, pasó frente al restaurante que una vez había sido suyo. Lo observó desde el otro lado de la calle, viendo cómo la gente entraba y salía, riendo y disfrutando de la comida y el ambiente. El lugar estaba lleno de vida, algo que no había sucedido bajo su administración. Harold se detuvo por un momento, sintiendo una profunda tristeza y arrepentimiento. Sabía que todo lo que había perdido era el resultado de sus propias decisiones, de su propio odio y prejuicio. Pero ahora, era demasiado tarde para arreglarlo. Alejandro, por su parte, continuaba prosperando. Con el restaurante funcionando a la perfección y su equipo de empleados más motivado que nunca, sabía que había tomado la decisión correcta al intervenir. No solo había transformado un negocio, sino que también había demostrado que el respeto y la justicia siempre prevalecerían sobre el odio y la intolerancia. Y mientras caminaba por el restaurante una noche, viendo cómo todo funcionaba en armonía, supo que este era solo el comienzo. Tenía planes para expandir el modelo de negocio a otros lugares, llevando su visión de igualdad y respeto a más comunidades. Para Alejandro y Sofía, lo que había comenzado como una noche arruinada en un restaurante se había convertido en una oportunidad para hacer el bien. Y sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con el restaurante de Harold transformado en un modelo de éxito, Alejandro comenzó a recibir propuestas de otros empresarios interesados en replicar su visión en diferentes partes de la ciudad e incluso en otras regiones. Lo que Alejandro había logrado no era simplemente una mejora en la gestión de un restaurante, había creado un nuevo estándar en la industria, uno que ponía el respeto y la dignidad humana al mismo nivel que la excelencia en el servicio. Las oportunidades para expandirse comenzaron a multiplicarse, y Alejandro, aunque emocionado por las nuevas posibilidades, sabía que debía moverse con cautela. Quería asegurarse de que cada nuevo restaurante siguiera los principios que había establecido, y para ello necesitaba un equipo sólido que compartiera su visión. Una tarde, mientras Alejandro se encontraba en una reunión con varios empresarios interesados en asociarse con él, Sofía entró en su oficina con una sonrisa en el rostro. «Tienes una visita sorpresa», dijo Sofía, con un brillo de entusiasmo en los ojos. Antes de que Alejandro pudiera preguntar de quién se trataba, apareció Luis, el joven que Alejandro había ascendido a supervisor del restaurante. Luis entró con una expresión nerviosa pero decidida. «Señor Alejandro», dijo Luis, apretando las manos nerviosamente. «Quería agradecerle de nuevo por la oportunidad que me dio. Nunca pensé que alguien como yo tendría la posibilidad de liderar un equipo, y mucho menos de crecer en un negocio como este». Alejandro sonrió, satisfecho de ver a Luis tan motivado. «Luis, te lo ganaste. Eres un trabajador incansable, y demostraste que tienes lo que se necesita para asumir más responsabilidades. No fue un regalo, fue el resultado de tu esfuerzo». Luis asintió, visiblemente agradecido. «Bueno, hay algo más que quería decirle», continuó Luis, tomando una respiración profunda. «He estado pensando en algo desde que me convertí en supervisor. He aprendido mucho trabajando aquí, y creo que estoy listo para dar un paso más. Quiero abrir mi propio restaurante, uno que siga los principios que usted ha establecido. Pero sé que no puedo hacerlo solo, y quería saber si estaría dispuesto a asociarse conmigo». Alejandro lo miró con sorpresa. No esperaba que Luis, el joven tímido que había comenzado lavando platos en el restaurante de Harold, tuviera la ambición de abrir su propio negocio. Sin embargo, sabía que Luis tenía el potencial para lograrlo. «Luis, eso es una propuesta interesante», dijo Alejandro, cruzando los brazos. «Abrir un restaurante no es fácil, requiere mucho trabajo, sacrificio y, sobre todo, dedicación. Pero si realmente estás comprometido con esto, estaré encantado de apoyarte». Luis sonrió con alivio, sin poder creer que Alejandro estuviera dispuesto a ayudarlo a hacer realidad su sueño. «Gracias, señor Alejandro», dijo Luis, emocionado. «No lo decepcionaré». Alejandro asintió, sabiendo que Luis tenía la determinación necesaria para lograr lo que se proponía. «Lo primero que debemos hacer es encontrar un lugar adecuado», dijo Alejandro. «Después de eso, trabajaremos juntos en el diseño del restaurante, la contratación del personal y todo lo demás. Pero quiero que sepas que, aunque estaré aquí para guiarte, este será tu proyecto.
Tendrás que tomar muchas decisiones por ti mismo, y eso requerirá mucho esfuerzo. Luis asintió, consciente de la magnitud de la tarea que estaba a punto de asumir. Pero también sabía que, con el apoyo de Alejandro, tenía una oportunidad única para hacer realidad su sueño. Mientras Alejandro comenzaba a trabajar con Luis en la apertura de su restaurante, también continuaba supervisando la expansión de su propia cadena. Sabía que el éxito no solo dependía de la calidad de la comida o del servicio, sino también de la cultura que se construía dentro del restaurante. Quería asegurarse de que cada nuevo local mantuviera los mismos valores de respeto y dignidad que había implementado en el primero. Una tarde, mientras revisaba los planes de expansión con su equipo, recibió una llamada de una fundación local. Era una organización que se dedicaba a la inclusión y al empoderamiento de comunidades marginadas, y querían colaborar con Alejandro para llevar su modelo de negocio a más áreas de la ciudad. Señor Núñez, dijo la directora de la fundación al teléfono, hemos estado observando lo que ha logrado con su restaurante, y creemos que su enfoque podría tener un gran impacto en algunas de las comunidades más vulnerables de nuestra ciudad. Nos encantaría discutir la posibilidad de abrir restaurantes en esas áreas, brindando oportunidades de empleo y formación a las personas que más lo necesitan. Alejandro, siempre interesado en devolver algo a la comunidad, se sintió intrigado por la propuesta. Me encantaría ayudar, respondió Alejandro. Creo que todos merecen la oportunidad de prosperar, y si puedo hacer algo para facilitar eso, estaré encantado de colaborar con ustedes. La conversación continuó, y pronto Alejandro se dio cuenta de que esta colaboración con la fundación no solo podría ayudar a las comunidades marginadas, sino que también sería una manera de expandir su modelo de negocio de una manera que tuviera un impacto aún más profundo. Mientras los planes de expansión avanzaban, Alejandro y Sofía decidieron regresar al restaurante que había sido el origen de todo, para disfrutar de una cena tranquila y reflexionar sobre todo lo que habían logrado. Habían pasado meses desde que Alejandro tomó el control del restaurante de Harold, y la transformación era evidente. El ambiente era cálido y acogedor, y las mesas estaban llenas de clientes de todas las edades y orígenes, disfrutando de la comida y la compañía. Alejandro observó con satisfacción cómo el personal trabajaba con entusiasmo, atendiendo a los clientes con amabilidad y profesionalismo. Este lugar ha cambiado mucho, dijo Sofía mientras ambos se sentaban en una de las mesas. Recuerdo la primera vez que vinimos aquí. Nunca imaginé que terminaría siendo el dueño. Alejandro sonrió, recordando esa noche. Tampoco yo lo imaginaba, respondió. Pero a veces la vida nos presenta oportunidades de la manera más inesperada. Y estoy agradecido de haber podido convertir esa experiencia negativa en algo positivo, no solo para nosotros, sino para todos los que trabajan y comen aquí. Sofía tomó la mano de Alejandro sobre la mesa, mirándolo con orgullo. Has hecho algo increíble, Alejandro. No solo transformaste un restaurante, sino que has cambiado la vida de muchas personas. Estoy tan orgullosa de ti. Alejandro, aunque siempre modesto, no pudo evitar sentirse conmovido por las palabras de su esposa. No lo habría logrado sin ti a mi lado, Sofía, respondió. Siempre has sido mi mayor apoyo, y todo lo que he logrado lo he hecho porque sabía que estabas conmigo. Sofía sonrió, sus ojos brillando con emoción. Lo que más me gusta de lo que has hecho, continuó Sofía, es que no te detuviste en el éxito personal. Siempre has buscado maneras de ayudar a los demás, de hacer que este negocio beneficie a la comunidad. Y eso es lo que te hace diferente. Alejandro asintió, sabiendo que Sofía tenía razón. Para él, el éxito no era solo sobre ganar dinero o ser reconocido. Se trataba de dejar un impacto positivo en el mundo, de asegurarse de que las personas tuvieran las mismas oportunidades que él había tenido. Mientras la pareja disfrutaba de su cena, uno de los empleados del restaurante se acercó a ellos con una sonrisa nerviosa. Perdón por interrumpir, dijo el joven, pero quería agradecerles personalmente por todo lo que han hecho por nosotros. Trabajar aquí ha cambiado mi vida. Antes de que ustedes tomaran el control, este lugar era muy diferente. Pero ahora, me siento orgulloso de trabajar aquí, y sé que tengo un futuro gracias a ustedes. Alejandro y Sofía lo escucharon con atención, sintiéndose profundamente conmovidos por sus palabras. Nos alegra saber que te sientes así, dijo Alejandro con sinceridad. Ese es el objetivo de todo esto. Queremos que todos los que trabajen aquí se sientan valorados y respetados, y que sepan que tienen la oportunidad de crecer. El joven asintió, visiblemente emocionado por la respuesta de Alejandro. Lo siento si interrumpí su cena, dijo el joven, solo quería que lo supieran. Alejandro sonrió. No te preocupes, respondió. Nos alegra escucharlo. El joven se retiró, dejando a la pareja a solas nuevamente. Es increíble cómo una decisión puede afectar tantas vidas, dijo Sofía,
observando cómo el joven se alejaba. Lo que hiciste aquí ha tocado a tantas personas. Alejandro asintió, reflexionando sobre sus palabras. Así es la vida, dijo finalmente. Nunca sabemos cuántas personas podemos impactar con nuestras acciones. Pero lo importante es asegurarnos de que ese impacto sea siempre positivo. Mientras Alejandro continuaba con sus planes de expansión, sabía que el éxito no se medía solo en los números o en la cantidad de restaurantes que podía abrir. Para él, el verdadero éxito estaba en las vidas que había tocado, en las oportunidades que había brindado a personas como Luis y otros empleados que ahora tenían la posibilidad de construir un futuro mejor. Con cada paso que daba, Alejandro sabía que estaba construyendo algo mucho más grande que un simple imperio empresarial. Estaba creando un legado, uno que perduraría mucho después de que él ya no estuviera. Y mientras observaba el bullicio del restaurante a su alrededor, sintió una profunda satisfacción al saber que todo había comenzado con un simple acto de justicia. Lo que había sido un momento de discriminación y humillación se había convertido en una oportunidad para cambiar el mundo, un restaurante a la vez. El éxito del restaurante y la expansión del negocio de Alejandro habían sido meteóricos, pero con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. La presión por mantener la calidad y los principios que había establecido en cada uno de sus restaurantes se intensificaba a medida que abría más locales. Aunque tenía un equipo fuerte y comprometido, Alejandro sabía que las cosas no siempre serían fáciles, especialmente en una industria tan competitiva. Una mañana, mientras Alejandro revisaba las cifras de los nuevos locales que había inaugurado recientemente, recibió una llamada inesperada. Era uno de sus gerentes, Andrés, que dirigía uno de los nuevos restaurantes en una ciudad cercana. Alejandro, siento molestarte tan temprano, dijo Andrés, con una nota de preocupación en su voz, pero ha surgido un problema en el restaurante. Un grupo de empleados se ha quejado de que no están siendo tratados de manera justa por uno de los supervisores. Dicen que está imponiendo reglas arbitrarias y que no les permite tomar descansos adecuados. Alejandro frunció el ceño. Sabía lo importante que era mantener un ambiente de trabajo justo y respetuoso, y cualquier señal de que esos valores no se estaban siguiendo era algo que debía abordarse de inmediato. Voy a ir personalmente, dijo Alejandro, su tono firme. Quiero hablar con los empleados y entender qué está sucediendo. No podemos permitir que esto pase por alto. Después de colgar la llamada, Alejandro preparó su agenda para el día y decidió que, en lugar de simplemente enviar a alguien de su equipo a investigar, él mismo debía intervenir. Sabía que su presencia enviaría un mensaje claro de que tomaba en serio las quejas y que estaba comprometido a mantener los valores que habían hecho que sus restaurantes fueran tan exitosos. Al llegar al restaurante, Alejandro fue recibido por Andrés y un grupo de empleados que parecían inquietos. La tensión en el ambiente era palpable, y Alejandro podía ver en sus rostros que algo no iba bien. Decidió reunir a todos en la sala de conferencias del restaurante para una conversación abierta y directa. Entiendo que ha habido algunas preocupaciones sobre el ambiente de trabajo aquí, comenzó Alejandro, con su habitual tono calmado pero autoritario. Quiero que sepan que estoy aquí para escucharlos y resolver cualquier problema que haya. Nadie debería sentirse incómodo o irrespetado en su lugar de trabajo, y si eso está sucediendo, vamos a solucionarlo. Uno de los empleados, una joven llamada Karina, tomó la palabra. Señor Alejandro, estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho con este restaurante, pero las cosas no han sido fáciles últimamente, dijo, nerviosa. El supervisor, Carlos, ha estado imponiendo reglas que no tenían antes. Nos obliga a quedarnos después de nuestras horas de trabajo sin compensación, y cuando intentamos hablar con él, nos dice que no tenemos opción. Alejandro escuchó con atención, tomando nota de cada detalle. Sabía que la situación era grave, y lo que más le preocupaba era que alguien en su equipo de liderazgo estuviera abusando de su poder. Quiero que sepan que no toleramos este tipo de comportamiento en nuestros restaurantes, respondió Alejandro. Cada uno de ustedes tiene derecho a ser tratado con respeto y dignidad, y nadie debería sentirse presionado a trabajar en condiciones injustas. Voy a hablar con Carlos de inmediato, y tomaremos las medidas necesarias para corregir esto. Los empleados parecían aliviados de escuchar esas palabras, y Alejandro sintió que había comenzado a restaurar la confianza en el equipo. Sabía que tenía que actuar rápido y de manera decisiva. Alejandro se reunió con Carlos más tarde ese mismo día. Carlos, que había sido recomendado para el puesto por uno de los antiguos gerentes, parecía nervioso al sentarse frente a Alejandro. Carlos, he estado escuchando algunas preocupaciones de los empleados sobre tu liderazgo aquí, dijo Alejandro, y aunque su tono era calmado, no ocultaba su seriedad. Dicen que has estado imponiendo reglas que no son justas y que los has obligado a trabajar horas extras sin compensación. Carlos,
visiblemente incómodo, intentó justificar su comportamiento. Señor Alejandro, pensé que estaba haciendo lo mejor para el restaurante, dijo Carlos. Tenemos mucho trabajo y quería asegurarme de que todo se hiciera a tiempo. No quería ser injusto, solo quería que el restaurante funcionara bien. Alejandro lo miró, comprendiendo que Carlos quizás no tenía malas intenciones, pero también sabiendo que eso no justificaba sus acciones. Carlos, entiendo que querías que el restaurante funcionara bien, pero hay maneras de hacerlo sin explotar a los empleados, respondió Alejandro. Los valores de este negocio son claros, tratamos a todos con respeto, y eso incluye a nuestros empleados. No puedes imponer reglas arbitrarias ni pedirles que trabajen más de lo que es justo sin compensación. Carlos asintió, sabiendo que había cometido un error. Lo siento, señor Alejandro, dijo, con la cabeza baja. No volverá a suceder. Alejandro lo observó por un momento antes de tomar una decisión. Te daré una segunda oportunidad, Carlos, dijo finalmente, pero quiero que entiendas que esto no puede volver a ocurrir. Quiero que te reúnas con los empleados y te disculpes por lo que ha sucedido. A partir de ahora, vas a seguir las políticas que hemos establecido para todos nuestros restaurantes. Si no puedes hacerlo, entonces tendré que buscar a alguien que sí pueda. Carlos asintió de nuevo, agradecido por la oportunidad de corregir su error. Gracias, señor Alejandro. Haré lo que me pide, respondió. Después de resolver el problema en el restaurante, Alejandro se sintió aliviado de haber podido manejar la situación sin necesidad de tomar medidas más drásticas. Sin embargo, también sabía que estos desafíos eran inevitables a medida que su negocio crecía. Con cada nuevo restaurante que abría, había más personas involucradas, más personalidades que manejar y más oportunidades para que surgieran problemas. Sabía que su enfoque debía ser siempre el mismo: actuar rápidamente, escuchar a las personas y asegurarse de que los valores fundamentales de su negocio nunca se comprometieran. Al regresar a casa esa noche, Alejandro reflexionó sobre lo que había aprendido. Sabía que no podía estar en todas partes al mismo tiempo, y que, a medida que su negocio seguía creciendo, necesitaba rodearse de personas en quienes pudiera confiar plenamente para mantener los estándares que había establecido. Mientras tanto, Luis seguía trabajando arduamente en los planes para abrir su propio restaurante. Con la guía de Alejandro, había encontrado una ubicación ideal y ya estaban en marcha las renovaciones del local. Luis estaba entusiasmado, pero también consciente de la responsabilidad que conllevaba abrir su propio negocio. Una tarde, mientras revisaba los planos del restaurante, Luis recibió una llamada de Alejandro. ¿Cómo van las cosas, Luis?, preguntó Alejandro. Va muy bien, señor Alejandro, respondió Luis. Estamos avanzando con las renovaciones, y creo que estaremos listos para abrir en unos meses. Eso es fantástico, dijo Alejandro. Estoy orgulloso de lo que has logrado hasta ahora. Pero recuerda, este es solo el comienzo. La apertura es solo el primer paso, lo más difícil viene después, cuando tengas que gestionar el día a día. Luis asintió, consciente de las palabras de Alejandro. Lo sé, señor, dijo. Estoy listo para el desafío. Alejandro sonrió, sabiendo que Luis tenía la determinación necesaria para tener éxito. Confío en que lo harás bien, dijo Alejandro. Y si necesitas algo, sabes que siempre puedes contar conmigo. Con el tiempo, los desafíos que Alejandro enfrentaba como líder se volvieron más complejos. Pero en cada paso del camino, se mantuvo fiel a sus principios. Sabía que el éxito no se trataba solo de ganar dinero o expandir su negocio, sino de crear un entorno en el que las personas pudieran prosperar. Mientras seguía trabajando en la expansión de su cadena de restaurantes, Alejandro también comenzó a involucrarse más en iniciativas benéficas. Colaboró con varias organizaciones locales para apoyar a comunidades marginadas, proporcionando empleo y formación a personas que, de otro modo, no habrían tenido esas oportunidades. Sabía que el éxito no era solo algo que podía medir en términos de ganancias o expansión. Para él, el verdadero éxito estaba en el impacto que podía tener en la vida de los demás. Y mientras caminaba por uno de sus restaurantes una noche, observando a los empleados trabajar en armonía y a los clientes disfrutar de su comida, supo que todo lo que había hecho había valido la pena. Había transformado no solo un restaurante, sino toda una industria, demostrando que era posible tener éxito sin comprometer los valores que importaban. Lo que había comenzado como una simple noche de celebración con Sofía se había convertido en una oportunidad para cambiar el mundo, un paso a la vez. Y Alejandro estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera en el futuro, sabiendo que, con su visión y su compromiso, podía lograr cualquier cosa.
A medida que Alejandro continuaba expandiendo su red de restaurantes y fortaleciendo su reputación como un líder empresarial innovador y justo, comenzaron a llegar propuestas de alianzas de todas partes. Empresas interesadas en asociarse con él, inversionistas que querían llevar su modelo a otras ciudades e incluso a otros países. Alejandro sabía que cada nuevo paso que tomara implicaba riesgos, pero también oportunidades para hacer crecer su impacto. Un día, mientras Alejandro revisaba su correo, notó una carta de una importante cadena internacional de restaurantes. La carta, muy formal, le proponía una sociedad para abrir una serie de restaurantes en el extranjero, utilizando su modelo de negocios como base. La oferta era tentadora, ya que le ofrecían una gran cantidad de recursos y capital para expandirse rápidamente. Sin embargo, Alejandro también sabía que aceptar este tipo de oferta significaba ceder parte del control sobre su visión y sobre la forma en que sus restaurantes eran gestionados. Se encontraba en una encrucijada: podía expandirse rápidamente con la ayuda de esta cadena internacional, o podía seguir creciendo a su propio ritmo, manteniendo el control total sobre cada restaurante. Decidió que necesitaba tiempo para reflexionar sobre la oferta, y esa tarde se reunió con Sofía en su restaurante favorito, un lugar tranquilo y acogedor, lejos de las presiones del trabajo. «Recibí una oferta interesante hoy», dijo Alejandro mientras tomaba un sorbo de su café. «Una cadena internacional quiere asociarse conmigo para abrir restaurantes en otros países. Me están ofreciendo mucho capital y recursos, pero siento que si acepto, podría perder el control de mi visión». Sofía lo miró con curiosidad, sabiendo lo mucho que Alejandro valoraba la independencia en su trabajo. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Sofía, con su habitual tono suave pero perspicaz. «Es difícil», respondió Alejandro. «Sé que podríamos expandirnos mucho más rápido con su ayuda, pero también sé que al hacerlo, tendríamos que adaptarnos a su forma de hacer las cosas. Y no estoy seguro de que eso sea lo mejor. Quiero que cada restaurante mantenga los valores que hemos establecido, y no quiero comprometer eso solo por crecer más rápido». Sofía asintió, comprendiendo el dilema de Alejandro. «Siempre has hecho las cosas a tu manera, y eso es lo que ha hecho que tus restaurantes sean tan exitosos», dijo Sofía. «Si crees que asociarte con ellos te haría perder eso, entonces tal vez no sea la mejor opción. A veces, es mejor crecer despacio y asegurarte de que cada paso que das sea el correcto». Alejandro reflexionó sobre las palabras de Sofía. Sabía que tenía razón. Había construido su negocio con base en sus valores, y no estaba dispuesto a comprometer esos principios por nada. «Tienes razón», dijo finalmente. «No voy a apresurarme en esta decisión. Si vamos a crecer, quiero que sea bajo nuestros términos, no los de ellos». Sofía sonrió, orgullosa de la decisión de Alejandro. «Sabía que tomarías la decisión correcta», dijo. «Siempre lo haces». Mientras Alejandro tomaba la difícil decisión de rechazar la oferta de la cadena internacional, seguía adelante con sus planes de expansión a nivel local. Los restaurantes que había abierto bajo su propia administración estaban funcionando mejor de lo que había esperado, y la demanda de su modelo de negocio seguía creciendo. Luis, por su parte, estaba a punto de inaugurar su propio restaurante, y la emoción era palpable. Después de meses de planificación y trabajo duro, el día de la apertura finalmente había llegado. El restaurante de Luis, inspirado en el modelo que Alejandro había creado, era un lugar cálido y acogedor, con un equipo de empleados motivados y comprometidos. El día de la inauguración, Alejandro fue invitado como invitado de honor, y cuando llegó al restaurante, fue recibido por una multitud de personas que esperaban con ansias probar la comida y experimentar el ambiente del nuevo local. «No puedo creer que esto sea real», dijo Luis mientras recibía a los primeros clientes. «Todo esto es gracias a usted, señor Alejandro. No habría podido hacerlo sin su apoyo». Alejandro sonrió, recordando cómo Luis había comenzado como un lavaplatos en uno de sus restaurantes y cómo ahora estaba al frente de su propio negocio. «Esto lo lograste tú, Luis», dijo Alejandro. «Yo solo te di las herramientas, pero tú fuiste quien hizo el trabajo duro. Estoy orgulloso de lo que has logrado». Luis, visiblemente emocionado, asintió, sabiendo que las palabras de Alejandro eran sinceras. «Voy a asegurarme de que este lugar siga los mismos principios que me enseñaste», dijo Luis. «Quiero que este restaurante sea un lugar donde todos se sientan bienvenidos y valorados, al igual que lo hice en tus restaurantes». Alejandro se sintió conmovido por las palabras de Luis. Sabía que el éxito de su negocio no solo se medía en números, sino en el impacto que había tenido en personas como Luis, que ahora estaban tomando el control de sus propias vidas y construyendo un futuro mejor. Sin embargo, a pesar de los éxitos, Alejandro comenzó a notar que con el crecimiento de su negocio venían nuevos tipos de desafíos, algunos más complejos de lo que había anticipado.
La competencia en la industria restaurantera se estaba intensificando, y algunos competidores estaban comenzando a notar el éxito que Alejandro había tenido. Un día, mientras Alejandro estaba en su oficina, recibió una visita inesperada. Era Miguel, un viejo conocido que también era dueño de una cadena de restaurantes en la ciudad. Aunque no habían sido enemigos, su relación siempre había sido distante, y Alejandro sabía que Miguel veía su éxito con algo de envidia. «Alejandro, me alegra verte», dijo Miguel, extendiendo la mano con una sonrisa que parecía un poco forzada. «He estado observando lo que has estado haciendo con tus restaurantes, y debo decir que estoy impresionado». Alejandro estrechó la mano de Miguel, aunque no pudo evitar sentir que había algo más detrás de esa visita. «Gracias, Miguel», respondió Alejandro con cordialidad. «Ha sido un camino interesante». Miguel asintió, pero su expresión cambió rápidamente a una más seria. «Mira, seré directo contigo», dijo Miguel. «Sé que has tenido mucho éxito, pero también sé que la competencia está creciendo. La verdad es que algunos de los grandes jugadores de esta ciudad no están muy contentos con la forma en que te has expandido. Estás ocupando un espacio que ellos solían dominar, y no les gusta eso». Alejandro lo miró, sin inmutarse. «Miguel, sabes que siempre he hecho las cosas a mi manera», respondió Alejandro. «No estoy aquí para hacer enemigos, pero tampoco voy a dejar que nadie me intimide». Miguel sonrió con una mezcla de admiración y advertencia. «Lo entiendo, y respeto eso», dijo Miguel. «Solo quería advertirte que algunas personas están dispuestas a jugar sucio para mantener su posición. Tienes que estar preparado para lo que pueda venir». Alejandro, aunque agradecido por la advertencia, no se dejó intimidar. «Aprecio tu consejo, Miguel», dijo Alejandro, «pero siempre he creído que si haces las cosas de manera correcta, no tienes nada de qué preocuparte. Voy a seguir adelante con mis planes, y confío en que las personas reconocerán la diferencia entre un negocio basado en el respeto y uno que solo busca ganar dinero a cualquier costo». Miguel asintió, sabiendo que no iba a cambiar la forma en que Alejandro hacía las cosas. «Buena suerte, entonces», dijo Miguel antes de despedirse. «Vas a necesitarla». Después de la visita de Miguel, Alejandro no pudo evitar reflexionar sobre las palabras de su antiguo conocido. Sabía que la competencia en la industria restaurantera siempre había sido feroz, pero también sabía que no iba a comprometer sus principios, sin importar lo que viniera. Decidió reunirse con su equipo de confianza, incluidos Andrés y Clara, para discutir los próximos pasos y cómo podrían prepararse para cualquier posible desafío que surgiera en el futuro. «No podemos controlar lo que hacen los demás», dijo Alejandro durante la reunión, «pero podemos asegurarnos de que seguimos haciendo lo que sabemos que funciona. Vamos a seguir enfocándonos en la calidad, en el respeto y en el servicio al cliente. Y si hay obstáculos, los enfrentaremos juntos». El equipo asintió, confiando en el liderazgo de Alejandro y en su visión para el futuro. Mientras Alejandro continuaba trabajando en sus planes, supo que la clave para mantener el éxito a largo plazo no estaba en tratar de vencer a la competencia, sino en seguir fiel a los principios que lo habían llevado hasta allí. Y con ese enfoque, estaba seguro de que podría superar cualquier desafío que se presentara. Lo que había comenzado como un simple deseo de justicia se había convertido en una misión más grande, una que ahora estaba impactando no solo a su comunidad, sino a personas de todo el país. Y mientras Alejandro miraba hacia el futuro, sabía que aún había mucho más por hacer. El crecimiento continuo de los restaurantes de Alejandro había sido un éxito rotundo. Su modelo, centrado en el respeto y la inclusión, había capturado la atención de la industria. Sin embargo, con la expansión y el reconocimiento también llegaron retos más complejos. Los rumores sobre la competencia dispuesta a jugar sucio no se desvanecieron, y Alejandro sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a algo más que las dificultades habituales del negocio. Una mañana, mientras Alejandro revisaba los informes financieros, Andrés, su gerente de confianza, lo llamó con noticias preocupantes. «Alejandro, creo que tenemos un problema», dijo Andrés al teléfono, su tono de voz grave. «Un par de nuestros proveedores han cancelado sus contratos sin dar una razón clara. Nos dejaron colgados con varios pedidos importantes. No sé qué está pasando, pero esto no parece una coincidencia». Alejandro frunció el ceño. Sabía que sus relaciones con los proveedores habían sido sólidas hasta ahora, y no entendía por qué, de repente, habrían decidido romper el acuerdo. «Voy a investigar», dijo Alejandro. «Si alguien está tratando de sabotearnos, lo descubriré. Pero no te preocupes, encontraremos una solución». Alejandro colgó y reflexionó sobre lo que había sucedido. No podía sacarse de la cabeza la advertencia que Miguel le había hecho unas semanas atrás.
Aunque no quería creer que alguien pudiera estar tomando medidas tan drásticas para afectar su negocio, sabía que la competencia en la industria era despiadada. Decidido a resolver el problema, Alejandro contactó personalmente a algunos de sus proveedores más importantes. Intentó obtener respuestas, pero la mayoría de ellos se mostraron evasivos o incómodos al hablar con él. Finalmente, uno de los proveedores, que había trabajado con Alejandro desde el principio, decidió hablar. Alejandro, aprecio mucho nuestra relación, pero he estado bajo mucha presión últimamente, dijo el proveedor, con un tono preocupado. Algunas personas han estado ofreciendo mucho dinero para que cortemos lazos con tus restaurantes. No quería hacerlo, pero no tengo otra opción. Tienen poder en esta ciudad, y no puedo permitirme perder mi negocio. Alejandro escuchó en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Alguien estaba tratando de sabotearlo, utilizando su influencia para presionar a sus proveedores y cortar sus recursos. Era una táctica sucia, pero efectiva. Sabía que esto no era una coincidencia, y que probablemente venía de uno de sus competidores que se sentía amenazado por el éxito de sus restaurantes. Entiendo que estás en una situación difícil, respondió Alejandro con calma. Pero quiero que sepas que no me rendiré. Voy a encontrar la manera de superar esto, con o sin la ayuda de los proveedores que decidan ceder a esas presiones. El proveedor guardó silencio por un momento, antes de responder con tono compasivo. Lo siento, Alejandro. Ojalá las cosas fueran diferentes. Alejandro colgó la llamada y se quedó mirando su escritorio. Sabía que la situación no era fácil, pero tampoco era imposible de superar. Había enfrentado desafíos antes, y aunque este era más complicado, estaba determinado a no permitir que su negocio se viera comprometido por la codicia y la competencia desleal. Alejandro convocó a una reunión de emergencia con su equipo para discutir cómo proceder. Tenemos que ser estratégicos, dijo Alejandro. Si nuestros proveedores están siendo presionados para cortarnos el suministro, necesitaremos encontrar alternativas rápidamente. No podemos permitir que esto afecte nuestras operaciones. Clara, su gerente de operaciones, asintió y tomó la palabra. Ya he estado investigando algunos proveedores alternativos, dijo. No son los más baratos, pero podemos hacer que funcione mientras encontramos una solución a largo plazo. También podemos ajustar temporalmente el menú en algunos restaurantes para reducir la necesidad de ciertos productos que son más difíciles de conseguir. Alejandro asintió, agradecido por la diligencia de su equipo. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer, dijo. Vamos a mantener la calma y continuar ofreciendo la mejor experiencia posible a nuestros clientes. No podemos permitir que nuestros competidores nos saquen de nuestro camino. Andrés, siempre leal y eficiente, también tenía una idea. Podríamos explorar la posibilidad de formar alianzas con pequeños productores locales, sugirió. Hay muchas pequeñas granjas y negocios que estarían encantados de trabajar con nosotros, y no están bajo la influencia de las grandes corporaciones. Además, eso reforzaría nuestra imagen de apoyar a la comunidad local. Alejandro sonrió, viendo el lado positivo en la situación. Esa es una excelente idea, Andrés. No solo estaríamos resolviendo nuestro problema, sino que también estaríamos haciendo algo que beneficiaría a las comunidades locales. Vamos a explorar esas opciones de inmediato. Mientras el equipo de Alejandro se movilizaba para implementar las soluciones, Alejandro decidió tomar medidas más drásticas para proteger su negocio. Había pasado demasiado tiempo construyendo su empresa desde cero como para permitir que alguien lo destruyera con tácticas deshonestas. Contrató a un investigador privado para averiguar quién estaba detrás de los intentos de sabotaje. Alejandro no era alguien que buscara la confrontación, pero tampoco iba a quedarse de brazos cruzados mientras intentaban destruir su trabajo. Quería saber quién estaba detrás de las presiones a los proveedores y por qué. Unas semanas más tarde, el investigador regresó con información. Señor Núñez, parece que uno de sus competidores ha estado utilizando su influencia para cortar sus suministros, dijo el investigador. La persona en cuestión es Carlos Montero, dueño de una cadena de restaurantes que ha estado perdiendo mercado desde que usted comenzó a expandirse. Tiene conexiones con varios de sus proveedores y ha estado presionándolos para que rompan sus contratos con usted. Alejandro escuchó en silencio, sin mostrar emoción. No estaba sorprendido. Sabía que la competencia podía ser feroz, pero ver cómo Montero había decidido tomar el camino de la trampa y el engaño lo llenaba de una determinación renovada. Gracias por la información, dijo Alejandro. Ya sé lo que tengo que hacer. Con la información en mano, Alejandro decidió actuar, pero no de la manera que muchos esperarían. En lugar de buscar una confrontación directa con Montero,
Alejandro optó por usar su influencia de una manera más sutil y estratégica. Sabía que el mejor enfoque sería superarlo en el juego que él mismo había creado, ofreciendo un mejor servicio, manteniendo su integridad y buscando maneras de fortalecer aún más su red de apoyo. Decidió que la mejor respuesta sería seguir invirtiendo en su comunidad y en su equipo. Redobló los esfuerzos para formar alianzas con pequeños productores locales, creando relaciones sólidas y de confianza con empresas que no estuvieran bajo la influencia de Montero. A medida que lo hacía, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba protegiendo su negocio, sino que estaba ayudando a desarrollar una red de pequeños negocios locales que se beneficiaban de su éxito. Los clientes, que siempre habían apreciado la calidad y el servicio en los restaurantes de Alejandro, comenzaron a notar los cambios. Las colaboraciones con pequeños productores locales trajeron ingredientes frescos y únicos al menú, lo que no solo mantenía la calidad del restaurante, sino que la elevaba. Los restaurantes de Alejandro comenzaron a ganar más popularidad que nunca, mientras que los intentos de Montero por sabotearlos fracasaban. Los clientes sabían que estaban apoyando a un negocio que no solo ofrecía excelente comida, sino que también hacía el bien en su comunidad. Unos meses después, mientras Alejandro revisaba los informes de sus restaurantes, recibió una llamada inesperada. Era Miguel, el antiguo conocido que lo había advertido sobre las tácticas sucias de sus competidores. Alejandro, solo quería felicitarte, dijo Miguel, con una mezcla de admiración y respeto en su voz. Escuché lo que pasó con Montero y cómo manejaste la situación. Creo que pocos en esta industria hubieran sido capaces de hacer lo que hiciste. No solo superaste los obstáculos, sino que lo hiciste sin ensuciarte las manos. Alejandro sonrió, sabiendo que había tomado el camino correcto. Gracias, Miguel, respondió. Sabía que no podía permitir que esa situación me definiera. La clave siempre ha sido seguir mis principios, y eso es lo que voy a seguir haciendo, sin importar los desafíos. Miguel rió suavemente al otro lado de la línea. Bueno, parece que te has ganado el respeto de muchos, incluso de aquellos que intentaron derribarte. No te sorprenderá saber que Montero está pasando por algunos problemas serios ahora. Parece que sus intentos de sabotaje le han salido muy caros. Alejandro no se regodeó en la noticia. Sabía que el éxito verdadero no venía de las caídas de otros, sino de mantenerse fiel a sus valores y continuar construyendo sobre una base sólida. Le deseo lo mejor, dijo Alejandro. Pero yo voy a seguir adelante con mis planes, y espero que el resto de la industria también lo haga de manera justa. Con el tiempo, Alejandro no solo superó los intentos de sabotaje, sino que su negocio prosperó más que nunca. Sus restaurantes seguían siendo un ejemplo de lo que era posible cuando se hacía el bien, y las alianzas con pequeños productores locales se convirtieron en una parte esencial de su éxito. A través de todo, Alejandro había demostrado que el éxito no necesitaba ser impulsado por la codicia o el engaño, sino por la integridad, la justicia y la dedicación a hacer las cosas correctamente. Y mientras miraba hacia el futuro, Alejandro supo que estaba preparado para cualquier desafío que viniera, porque había construido algo mucho más fuerte que un imperio de restaurantes. Había construido una comunidad. Los meses que siguieron al enfrentamiento con Montero fueron algunos de los más prósperos para Alejandro y su red de restaurantes. La decisión de formar alianzas con pequeños productores locales había dado frutos no solo en términos de negocio, sino también en la reputación de la marca. Los clientes, atraídos por la calidad de los productos y la ética detrás del negocio, continuaban llenando los locales de Alejandro. Los medios locales comenzaron a escribir sobre su enfoque innovador y su compromiso con la comunidad, lo que atrajo la atención de empresarios de otras ciudades e incluso del extranjero. Una mañana, mientras Alejandro revisaba la última edición de una revista de negocios que había escrito un artículo sobre su éxito, recibió una llamada que lo dejó sorprendido. Señor Núñez, mi nombre es Isabel Romero, soy organizadora de la Conferencia Internacional de Innovación Empresarial, dijo una voz formal pero amable al otro lado del teléfono. Nos encantaría invitarlo a ser uno de los ponentes principales en nuestra conferencia anual. Hemos seguido de cerca su trabajo y creemos que su historia y su enfoque en los negocios serían una gran inspiración para otros emprendedores. Alejandro, aunque halagado, no era alguien que buscara la atención pública. Siempre había preferido centrarse en su trabajo y dejar que los resultados hablaran por sí solos. Sin embargo, también sabía que esta era una oportunidad única para compartir su visión con un público más amplio y, quizás, inspirar a otros a seguir un camino similar. Es un honor recibir su invitación, señora Romero, respondió Alejandro. No soy alguien que suele hablar en conferencias, pero me encantaría compartir mi experiencia si cree que puede ser útil para otros. Estamos seguros de que será una gran adición a nuestro evento, respondió Isabel. Le enviaré toda la información, y si tiene alguna pregunta, estaré encantada de ayudarle.
Alejandro agradeció la invitación y colgó, todavía asimilando la noticia. No era la primera vez que recibía reconocimiento por su trabajo, pero hablar en una conferencia internacional lo colocaba en un escenario completamente diferente. Cuando Alejandro le contó a Sofía sobre la invitación, ella sonrió, claramente orgullosa de él. Sabía que esto llegaría algún día, dijo Sofía mientras lo observaba. Tu trabajo siempre ha sido excepcional, y ahora el mundo también lo está viendo. Alejandro, modesto como siempre, sacudió la cabeza. No lo sé, Sofía. Nunca he sido el tipo de persona que disfruta estar en el centro de atención. Me siento más cómodo detrás de las escenas, haciendo el trabajo que sé que importa. Sofía se acercó a él y le tomó la mano. Eso es precisamente lo que hace que tu historia sea tan poderosa, dijo ella. No haces lo que haces para obtener reconocimiento, lo haces porque crees en ello. Y creo que esa es la razón por la que la gente necesita escuchar tu historia. Podrías inspirar a muchos más a seguir el mismo camino. Alejandro sabía que Sofía tenía razón. Aunque no buscaba la fama ni el protagonismo, también comprendía que su experiencia podría servir de guía para otros emprendedores que, como él, enfrentaban desafíos y buscaban maneras de mantenerse fieles a sus principios. El día de la conferencia llegó, y Alejandro se encontraba en el salón principal, rodeado de líderes empresariales de todo el mundo. El evento estaba lleno de personas interesadas en la innovación y el cambio social a través de los negocios, y mientras Alejandro observaba a los demás ponentes subir al escenario, sintió una mezcla de nerviosismo y gratitud. Nunca había imaginado que su carrera lo llevaría a un lugar como este. Cuando llegó su turno, Alejandro subió al escenario con paso firme, aunque su corazón latía rápido. El auditorio estaba lleno, y cientos de ojos estaban puestos en él. Respiró hondo antes de comenzar. Buenas tardes a todos, empezó Alejandro, su voz calmada pero segura. Mi nombre es Alejandro Núñez, y soy dueño de una cadena de restaurantes. Pero lo que quiero compartir con ustedes hoy no es solo cómo construir un negocio exitoso, sino cómo el respeto, la justicia y la dignidad pueden ser los pilares sobre los que se construye cualquier empresa. Alejandro habló sobre sus comienzos humildes, sobre cómo había enfrentado la discriminación cuando solo quería celebrar una cena con su esposa, y cómo ese momento se convirtió en el catalizador para lo que vendría después. Explicó su enfoque empresarial, el compromiso con su comunidad y cómo había decidido no comprometer sus valores incluso cuando la competencia trató de derribarlo. El éxito, al menos para mí, no se trata solo de cuánto dinero puedes ganar o cuántos restaurantes puedes abrir, continuó Alejandro. Se trata de las vidas que puedes tocar, de las oportunidades que puedes crear para los demás. Eso es lo que realmente importa. El público lo escuchaba en silencio, impresionado por la humildad y la autenticidad con la que Alejandro hablaba. A lo largo de los años, muchos empresarios habían contado historias de éxito en esa conferencia, pero pocas veces habían escuchado a alguien que hablara con tanta sinceridad sobre el impacto social de los negocios. Al final de su discurso, el público estalló en aplausos. Alejandro, aunque agradecido, no buscaba ese tipo de reconocimiento. Lo que más le importaba era que su mensaje hubiera llegado a quienes lo escuchaban. Después de la conferencia, Alejandro fue abordado por varios empresarios y emprendedores jóvenes que querían aprender más sobre su enfoque. Señor Núñez, su historia es increíblemente inspiradora, dijo uno de ellos. Siempre pensé que para tener éxito en los negocios había que ser implacable y competitivo a cualquier costo, pero usted ha demostrado que hay otra manera. ¿Cómo puedo empezar a construir algo como lo que usted ha hecho? Alejandro sonrió, recordando cómo él mismo había comenzado. Lo primero que debes hacer es encontrar algo en lo que creas de verdad, respondió. Si tu negocio está basado en tus valores, será mucho más fácil mantenerte firme cuando las cosas se pongan difíciles. Después de eso, debes rodearte de personas que compartan tu visión. No puedes hacerlo todo solo, pero si tienes un equipo que cree en lo que estás haciendo, llegarás mucho más lejos de lo que imaginas. El joven empresario asintió, claramente tomando nota de las palabras de Alejandro. Gracias, señor Núñez. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Mientras Alejandro regresaba a su hogar después de la conferencia, no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Lo que había comenzado como una lucha personal por la justicia y el respeto se había convertido en un movimiento que impactaba a miles de personas. Su negocio no solo era un éxito financiero, sino que también se había convertido en un modelo a seguir para otros emprendedores que querían hacer las cosas de manera diferente. Pero a pesar de todo el éxito y el reconocimiento, Alejandro nunca perdió de vista lo que realmente importaba. Sabía que el verdadero valor de su trabajo estaba en las personas a las que había tocado, desde sus empleados hasta los clientes que se habían beneficiado de su enfoque. Cuando llegó a casa,
Sofía lo esperaba en la puerta, con una sonrisa orgullosa en el rostro. —¿Cómo te fue? —preguntó ella, aunque sabía que había sido un éxito. Alejandro la abrazó, sintiendo el alivio de estar de vuelta en el lugar donde más le importaba estar. —Fue bien —respondió—. Pero lo mejor de todo es estar de vuelta en casa. Sofía sonrió, contenta de tenerlo de vuelta. —Te dije que lo harías genial —dijo ella. —Y lo hiciste. Alejandro, siempre modesto, solo sonrió y asintió. —Ahora que todo eso ha terminado —dijo—, creo que es hora de enfocarnos en lo que sigue. Hay mucho más por hacer. Sofía rió suavemente. —No sé cómo lo haces —dijo—. Nunca te detienes, siempre estás pensando en el siguiente paso. Alejandro la miró con una sonrisa. —No se trata de nunca detenerse —respondió—. Se trata de siempre avanzar en la dirección correcta. Y con eso, Alejandro supo que, sin importar cuántas conferencias diera o cuántos restaurantes abriera, siempre se mantendría fiel a lo que realmente importaba: su comunidad, su familia y los valores que lo habían llevado hasta allí.